Un análisis financiero nos permite conocer la posición, las fortalezas y debilidades de una empresa, la capacidad para cumplir sus obligaciones, qué tanto se puede recuperar, qué periodo necesita de recuperar de sus cuentas por cobrar, cómo administra sus inventarios, sus activos y si tiene una estructura de capital adecuada. Todo esto con el objetivo principal, que es maximizar la riqueza de los accionistas. Para hacer el análisis financiero se manejan 4 reportes básicos, 4 estados financieros básicos. El primero es el balance o estado de posición financiera, que nos representa por una parte las propiedades, los activos de la empresa, tanto circulantes, líquidos, como no circulantes, activos fijos, tangibles o no tangibles, y por otra parte los pasivos, es decir, las deudas, las obligaciones que tiene la empresa durante ese, o que tuvo durante ese determinado periodo. Deduciendo los pasivos de los activos, podemos conocer el capital contable, la diferencia entre ambos, que es el capital, los bienes de la organización de la empresa. El otro estado financiero es el estado de resultados, que nos dice información acerca de los ingresos que se tuvieron por ventas y por otros conceptos, rentas quizás, los costos tanto por operación, por administración, otro tipo de costos directos, indirectos, los impuestos que se han pagado, gastos por financiamientos, de tal modo que se determina tanto la utilidad de operación o la utilidad neta, ya descontando todos los impuestos pagados. Esta utilidad es la medida de la rentabilidad del negocio para ese determinado periodo. El siguiente reporte es el de flujo de efectivo, que nos muestra precisamente las variaciones de flujo en un determinado periodo, qué ingresos se tuvieron, qué egresos se tuvieron, y es importante porque nos da idea en un momento dado de qué capacidad tiene la empresa para hacer pagos de sus obligaciones en el corto plazo. Es decir, pudiera ser que la estructura de capital, los bienes de la empresa son en un momento dado suficientemente fuertes, sólidos, pero en el corto plazo la empresa no tiene el dinero, la liquidez suficiente para pagar sus obligaciones, y en ese sentido tendría un problema. Y por último tenemos el estado de variaciones en el capital contable, que no es más que las variaciones precisamente del capital que se tienen debido a la operación de la empresa, como ya comentamos, a los ingresos, egresos y a toda la operación de la misma. Un elemento importante para realizar un análisis financiero son el uso de las razones financieras. Estas son medidas estandarizadas de ciertos aspectos del desempeño financiero que, junto con los estados financieros, nos van a dar una idea más clara, más precisa de cuál es el desempeño o cómo se está dando el desempeño de la empresa. Con las razones financieras que acabamos de discutir, podemos hacer un análisis un poco más extenso, no puntual, sino en el tiempo, de tal manera que podamos graficar esas tendencias y compararlas tanto el desempeño pasado a 3, 4, 5 años como con las tendencias del sector. Es importante esto porque el desempeño de las empresas varía de un sector a otro, es decir, no es el mismo comportamiento financiero de una empresa de construcción en que las utilidades son muy altas, pero en un horizonte de tiempo muy largo, los periodos son grandes, por lo tanto implica gastos financieros muy altos contra empresas comerciales, supermercados y demás. Las utilidades por producto son muy pequeñas, pero el flujo es constante y no hay tanta diferencia en cuanto a la necesidad de... Finalmente, como conclusión, como ya hemos comentado, el análisis financiero nos permite evaluar el desempeño de las empresas en un determinado tiempo y nos da los elementos para encontrar tanto áreas de oportunidad como áreas de mejora en el desempeño de la misma.
no solo en los aspectos financieros, administrativos, sino también en las operaciones. Y otro aspecto importante es es la base para la planeación de futuros periodos, futuros ejercicios de la empresa. Finalmente, el análisis, el resultado del análisis como tal, le da una idea tanto a los inversionistas como al mercado del valor de las empresas, de lo que realmente están obteniendo por la inversión que han hecho la organización. Muchas gracias.